Hola a todas nuestras mujeres del reino, bienvenidas un miércoles más. Nos extrañaron el miércoles pasado, pero ahí le trajimos todo nuestro reencuentro de algunos, porque son muchísimos videos. Faltaron muchos videos de otras personas que estuvieran invitadas, que no, por alguna razón no se pudieron poner, porque como eran de los principios, cosas ahí. Mal volumen, mala calidad. Sí. Exacto, iluminación, lo que sea, X. Pero bueno, ustedes pudieron ver algunos. Pero bueno, y el que no lo ha visto puede ir y ver algunos de las recapitulaciones de los programas que hemos hecho por 3 años, gracias a Dios, y los que vamos a seguir haciendo, ¿no? Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de movimientos y tendencias dentro del cristianismo. Vamos a hablar acerca hacia dónde se dirige la iglesia, qué movimientos están surgiendo. Así que vamos a hablar acerca de... hoy en día muchas personas están reimaginando cómo viven su fe y esto es una amenaza o una oportunidad para la iglesia. Bueno, y todos esos puntos los vamos a estar tocando, así es que mantente en sintonía. Y como siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de estos temas tenemos que traer al mero mero. No es el mero mero pozolero. No. Que sí le gusta el pozole, déjeme decirle, es una de sus comidas favoritas mexicanas. Así es. Así que lo he invitado al pastor Pedro Godoy, mira. Francisco Godoy. ¿Te acordaste del pastor? Me acordé del pastor. ¡Yay! Y gracias a todos los que nos están acompañando. Bienvenido, pastor. Gracias. Salude a nuestro público fiel y oyente. Hola, ¿cómo están? Fiel y verdadero. Sí, pues, yo cuando están hablando del reencuentro, yo fui uno de los que no aparecí en todo el video. Ella. Y yo sé que estuve como en muchos. Pero está bien. Es que te veo a diario, dije, ¿para qué lo voy a ver en el video? ¿Para qué lo meto en el video si todos los días lo veo en mi casa? Yo tantos programas que la acompañé. Es que habían tantos invitados y queríamos poner la Sí, mayoría de los invitados. Y sí saliste en varios videos. Detrás de cámaras. No, sí, detrás de cámaras. Sí. Entrevistando. Oh, ya, Sí. en el de... Sí, el Día de las Madres. Ya. El Día de las Madres, el día del 3er aniversario, en el 1er aniversario. Sí, ahí apareciste. No, es que Como quiere segunda. aparecer en... señoras, es que quiere aparecer en cada video. ¿Para qué me invita, Díaz? ¿Para qué me invita? ¿Para qué me invita? Mejor me voy entonces. Pobrecito. Perdónala. Te perdono, dile. Perdona. Y les damos la bienvenida. Acuérdate, este es tu podcast Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia, Ministerio Vida Fuerte, y te damos la bienvenida otro miércoles más. Y acuérdate seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aquí nos encuentras en Facebook como Ministerio Vida Fuerte, en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5 y en YouTube nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte y en TikTok nos encuentras como Mujeres del Reino y como Ministerio Vida Fuerte. Son bien facilitas para que vayas ahí, le des like, compartas, actives la campanita de notificaciones en YouTube. Ahí están todos los videos de los viernes, de las enseñanzas y los domingos de las predicaciones de nuestros pastores y los miércoles de todos nuestros programas Mujeres del Reino. Si te perdiste alguno de esos, ve ahí y míranos y activa la campanita, ya dije, y si no estás suscrito en YouTube, ve y suscríbete, te invito para que apoyes nuestro ministerio y gracias te damos porque nuevamente estás aquí otro miércoles más. El miércoles pasado los extrañamos. Sí. Sí, los extrañé también a ustedes. Sí. Es que sí, ya es costumbre estarnos viendo todos los miércoles. Sí, ahora se me hizo como que no te vi por mucho Tiempo. Y que nos acabamos de ver el domingo en el servicio, pero ella cree que es por mucho tiempo. Pero comenzamos nuestro programa el día de hoy. Así que lleve el programa, pastor. Bueno, se pueden retirar. Cierra la puerta al salir, por favor, no quiero ruido. Bueno, vamos a tocar el tema acerca de los movimientos y las tendencias que están ahorita dentro del cristianismo. Y varias de las preguntas que vamos a hablar durante este podcast es acerca de hacia dónde se está dirigiendo la iglesia, ¿no? ¿Qué movimientos están surgiendo? Y una de las cosas que estamos viendo que está surgiendo bastante es el auge de las
iglesias de no denominación, ¿no? Dominacionales. No denominacionales. Dominaciones. Eso parece un paralenguas. Eso. Así que, ¿qué nos dice acerca de eso, pensador? Bueno, lo que sí se ve es un gran aumento de las iglesias, aunque el tiempo en donde más crecieron fue del año 90 al año 2000, que fue esa década donde las iglesias no denominacionales crecieron un 75%. En comparación, por ejemplo, a iglesias presbiterianas, metodistas, bautistas, solamente crecieron alrededor de un 18% en esa década. Ahora, después de esa década, como que ya, pero claro, o sea, aumentó bastante lo que es la población de esos creyentes, pero ya después de esa fecha hasta ahora, ellos han crecido más o menos un 24%, y las otras denominaciones han crecido alrededor de unos 20%. Y para los que no saben qué es iglesias no denominacionales, son iglesias que no se identifican con una denominación específica, Claro, ¿no? Que sí. no son como bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, etcétera. No, ellos simplemente no se denominan como ninguno de ellos, ¿no? Claro. No tienen una denominación como tal. Ahora, ¿cuál es la razón de eso? La razón por qué se hace esa diferencia es porque las denominaciones tienen sus reglas y sus normas, y cuando... ¿Y sus propias doctrinas? Mira, las doctrinas son muy parecidas. Si vamos a hablar de doctrina, por ejemplo, hay dos fuentes doctrinales muy fuertes ahora lo que es ahora en este momento, viene prácticamente de los años, final de los años 1500, 1600, 1700, que estaba lo que es el calvinismo y después salió el armenianismo. Entonces esas son las dos fuentes donde está basada casi toda la doctrina. Ahora, ¿por qué una o la otra no dejan de ser cristianas? Porque tanto uno como la otra aceptan a Jesús como El único Salvador. único Salvador, Hijo de Dios, también como Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo como Dios, la Biblia como algo, o sea, inspirado por Dios. Entonces todo eso te dice, sí, eso es cristiano, es bíblico. Ahora son otras cosas las diferencias, por ejemplo, la predestinación, que los calvinistas creen en la predestinación, los armenianos no creen en la predestinación, ellos creen en el libre albedrío, ¿no? Porque el que es predestinado, obvio que no tiene libre albedrío, si ya está predestinado. Y así entonces superficialmente lo podemos poner de esa manera. Y creo que ya tocamos en un programa un tema acerca de eso. El calvinismo cree que la fe no se pierde, mientras los armenianos sí creen que la salvación se pierde. Entonces, dentro de todo eso, que son las diferencias, se puede decir, más significativas, que hay otras diferencias menores, pero esas son las más significativas. Entonces, pero de ahí se derivan todas las ramas, ya sea bautistas, metodistas, pentecostales. Por ejemplo, tanto los bautistas como ellos son más tirados al calvinismo. Por decirlo así, la gran diferencia. Bautistas y los pentecostales son más tirados a seguir Armenio, ¿no? Entonces son esas dos. Por eso los pentecostales son tan como son y los bautistas son tal como son. Son como Entonces, defienden su... Claro, entonces eso como sus creencias. como que te lleva a ver el área calvinista, el área armenianista. Entonces, ahí donde se derivan todas prácticamente las denominaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que los bautistas, ellos creen en ciertas cosas, los metodistas creen en otras cosas, los presbiterianos creen de otra manera de cómo llevar la iglesia. ¿Entiendes, no? O sea, ya las doctrinas de la fe prácticamente son las mismas. Pero cómo llevan el orden en la iglesia, hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros estábamos con mi papá arrendando una iglesia luterana. Y cuando nosotros fuimos a compartir con ellos un seminario, ellos tienen 300 sermones y no más. Una vez que se acaba el número 300, vuelven a empezar.
Oh. Y eso ha estado desde los años 1500. Esos son los presbiterianos. No, los luteranos. Luteranos. Los presbiterianos es, cuando estábamos también arrendando otra iglesia luterana, una de las características de ello es que el pastor es uno más. Que hay una mesa directiva que toma la decisión y el pastor simplemente es uno más. Que eso se llama un presbiterio. Eso significa un presbiterio. O sea, es un conjunto de personas que toman decisiones en conjunto. O sea, no tiene uno más voto que otro y cosas como esas. Entonces, por ahí ya se van los presbiterianos. Pero ellos tienen sus reglas. Entonces, si tú vas a unirte con los presbiterianos, con los metodistas, con los bautistas o con los pentecostales, por ejemplo, la Asamblea de Dios, ellos son pentecostales. Entonces, una de las características que tiene la Asamblea de Dios es que ellos dicen que si tú eres bautizado con el Espíritu Santo, la señal que tú eres bautizado es hablar en lengua. ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿Y si no hablas en lenguas? Exactamente. Ya estamos No. jodidas. Claro, entonces ahí donde tú dices, por ejemplo, tú dices, no estoy de acuerdo. Ahora, con el presbiterio, tú puedes decir, no, yo creo que en la iglesia la cabeza es el pastor, Okay. la autoridad. Entonces ya no puede estar con los presbiterianos. Okay. Ya, Sí, los bautistas por otro lado, los metodistas por otro lado. Por ejemplo, los metodistas son muy metódicos, por eso se llaman metodistas. O sea, todo un orden, pero un orden a veces exagerado para algunos. Dogmático, sí. Claro, sí, y no más. Entonces tú dices, pero no hay lugar para la Para nada inspiración más. del Espíritu Santo. Y tú No. dices, no, todo un orden. Entonces, ahí es donde se crea la parte, dice, entonces yo no puedo, entonces no tengo denominación. Entonces, de ahí es donde nace el no denominacionalista. No tengo denominación. ¿Hay Ahora, un pro y un contra? ahí está el pro y en contra. Por ejemplo, nosotros tampoco tenemos una denominación. Ahora, pero nosotros no somos no denominacionales, nosotros somos interdenominacionales. ¿Y cuál es la diferencia? Ahí va la diferencia. Déjame, vamos, calmadas, déjame, bien preguntonas nosotros. Entonces, los que no son no denominacionales, entonces ellos no admiten ninguna denominación, totalmente. El interdenominacional, tú puedes compartir, por ejemplo, con los bautistas, porque los bautistas tienen cosas buenas, no digamos que no. Pero hay unas cosas que tú dices, no, pero ahí no me meto. Los metodistas, Respetar, ya. por ejemplo, tú dices, la Biblia dice que tú hay que hacerlo con decencia, con orden. Está bien, pero hay otras cosas que tú dices, no, yo no podría ser metodista por esto. Ahora, con los presbiterianos, con los luteranos, Con los, pero nosotros Pentecostales. podemos, con los pentecostales. o con los No, tú no entras pentecostales. a las lenguas, más bien no entramos. Entonces, nosotros podemos tener un servicio en conjunto con ellos, como por ejemplo lo teníamos con los luteranos o en aquel tiempo los presbiterianos. O sea, no tenemos problemas porque somos interdenominacionales. O sea, apoyamos ciertas cosas que ellos predican porque están en la verdad y están bien. Generalmente el que no tiene denominación critica. Por ejemplo, ustedes no han visto esas personas que dicen, no, que este es muy fariseo, muy religioso. A eso se refiere. Entonces, como que dice, no, el bautista es muy religioso. No, que el pentecostal es muy religioso. No, que este es muy religioso. Entonces, se apartan. En cambio, uno dice, no, ellos son mis hermanos también. Entonces, yo puedo compartir con ellos, no estoy 100% de acuerdo, pero tienen cosas muy buenas. Y como dice el Señor, lo bueno, imitarlo, y lo malo, déjalo pasar. Entonces, el interdenominacional es el que puede meterse con otras denominaciones sin ningún problema, porque tenemos muchas cosas en común. Ya. El no denominacional generalmente es el que rechaza denominación. Sí, y estaba viendo que una de las causas por qué tuvieron un crecimiento también y por qué ellos, los grupos estos, decidieron dirigirse a ser no denominacionales, era porque querían una mayor flexibilidad, ¿no? Y también menos burocracia, que es lo que se hablaba, que en ciertas denominaciones es como decir, tiene que ser así bien cuadrado y eso es. Entonces ellos decían, no me gusta mucho tan cuadrada la cosa, queremos un poquito más de flexibilidad, querer un enfoque más comunitario y la experiencia con Dios, ¿no? Que bueno, que la experiencia personal con Dios debería de ser independientemente. De la denominación. Y, Ya. exacto, y también que querían adoptar un uso más tecnológico y redes sociales, que en algunas denominaciones todavía lo ven un poquito... Están en contra. están en contra, ¿no? Como que
no son espirituales, ¿no? Entonces, esas eran como que las mayores características porque ellos querían no ser parte de una denominación, como que querían hacer su propio... Sí, pero ahí era lo que la pregunta que yo le decía al pastor, entra lo bueno y lo malo, porque ya no teniendo una denominación, muchas veces las iglesias se vuelven muy liberales en ciertas cosas. Exacto. Ajá, eso es la cosa que decían, que los desafíos o los contras que podían haber, es que podía haber un desvío doctrinal o teológico, ¿no? Entonces, porque no había como una supervisión en la teología. Entonces podían llegar y hablar y decir lo que ellos les convenía. Y ese es el gran problema, y eso es lo que se ha visto, sobre todo desde que empezaron los movimientos no denominacionales, porque no empezaron en los años 90, empezaron más atrás, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por los 70 sería? Más o menos. Cuando se empezó la onda hippie, todo amor y paz y más free. Sí. Y la cosa es que el enemigo sabe meterse, ahora no digo que las no denominacionales no son de Dios. Sí, hay algunas que sí, todo. Pero el problema es que, como decían ustedes, se vuelve un desorden. Porque, por ejemplo, tú dices, sin ir más allá, cuando mi papá estaba allá con los presbiterianos, nosotros queríamos hacer algo. Por ejemplo, hoy si hacemos el próximo mes esto, que sería buena idea. Tú vas con los presbiterianos y le dices, ok, vamos a agendarizar una junta para hablar sobre eso. ¿Y cuándo pueden juntarse? Tenemos la próxima reunión, así, o sea, ya tenían que agendarizar la próxima reunión y el pastor no podía decir si sí o no, o sea, porque a fuerza tenía que juntarse con toda la directiva. Y a veces la junta que ellos tenían estaba pasada la fecha que uno quería hacer cosas. Entonces, no podías hacerlo simplemente. Entonces, en esa parte, como tú dices, la burocracia, ¿por qué no hacer una reunión emergente? Claro. Pero ellos no pueden salirse de protocolos porque ellos están así y sus normas, reglas dicen que así es. Entonces, claro, hay gente que es organizada y hay gente que es un poquito menos desorganizada. Generalmente, los que son dueños de sus iglesias y ya tienen años en un lugar, obvio que ya tienen, anualmente ya tienen un calendario. Pero si tú vas a meter una iglesia donde le vas a arrendar o vas a empezar a convivir, ya sea que sea latino o de otra cultura desordenada, que son más pasionales, y aparte están ahí recién, obvio que van a salir cosas de improviso. Entonces, como tú dices, no, entonces yo no quiero ser presbiteriano. Por eso. Porque podríamos hacer una reunión emergente. Claro, pero no se puede porque no. Claro, porque hay unas normas y unas cosas que hay que seguir. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que eso no te permite hacer cosas improvisadas, pero también te permite el desorden. ¿Me entiendes, no? Por ejemplo, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo con ellos, sino que el pastor es la máxima autoridad de la iglesia. Y por eso no ha habido tantos fraudes de pastores que se arrancan con el dinero o que hacen tantas cosas con la iglesia. ¿Me entiendes, no? ¿Por qué? Porque nadie le puede decir nada a ese pastor. Ahora, una denominación, por ejemplo, está esta iglesia y está este pastor, pero el pastor tiene cabeza, o sea, tiene gente arriba de él, que él puede tomar decisiones aquí, pero no a nivel concilio. Entonces, generalmente los que no tienen denominación, son solos y no tienen quien los ordene. Entonces, ¿quién le corrige a alguien si está mal en la doctrina? Entonces, al final de cuentas, muchas de esas no denominacionales se llegan a transformar en sectas, porque ellos se creen dueños de la verdad y no aceptan que nadie les vaya a corregir. Entonces, hay algunas iglesias que nacieron en el año 2000 y hasta este momento se han desviado, y se han desviado muy, muy, muy fuerte, donde ya empiezan a hablar cada vez más disparates doctrinales. Y sí, fíjate que yo me estaba dando cuenta mucho de eso, que ahora último, o videos que me has mandado también, dice, empezaron bien y ahora uno dice, ¿por qué estás hablando esa cosa tan desviada? O sea, pero tan desviado, que uno puede decir, bueno, se puede salir, puede tener una pequeña mala interpretación, pero que te vayas a un extremo tan... drástico. Sí, tan drástico, o sea, tan... ¿Cómo se le llama esta palabra? Tan... en contra de la palabra, o sea, tan... Claro. Hay una palabra para eso, no me acuerdo cómo se llama. Y es como,
Ok, ya te fuiste para otro rumbo. Claro, entonces empiezan a predicar cosas que no son y a decir y a interpretar cosas que no son. Entonces, y hablando de este punto, por ejemplo, a mí, yo he sacado la conclusión que uno no tiene que ser ni calvinista Ni arminista. ni arminista. ¿Por qué? Porque la verdad que esos fueron... yo sé que el Señor los impulsó y no tengo nada en contra de ellos, ninguno de los dos. Pero lo que pasa es que ellos venían con una enseñanza más religiosa de aquellos tiempos, porque imagínate, la Iglesia Católica prácticamente reinó 1300 años, o sea, como imperio. Entonces ellos venían de ahí, la liturgia, todo eso. Entonces ellos, como Calvino, fue un gran estudioso y no hay que quitarle mérito, pero también él se basaba no solamente en la escritura de los apóstoles, sino que se basaba en predicadores estudiosos de la Biblia, pero ya de los siglos siguientes, 200, 300. Entonces también él empezó a sacar interpretación de ellos, ¿no? Como yo interpretaba la escritura, entonces él también empezó a estudiar. Ahora, cuando ellos salen, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos estaban totalmente en contra de los judíos, totalmente, o sea, de todas las fiestas judías, de todas las cosas judías, todo eso, ellos estaban totalmente en contra. Y Lutero, que salió de ahí, Lutero estaba en contra de los judíos. O sea, uno dice, pero Lutero, claro. Es que Lutero, o sea, a eso es lo que voy yo, o sea, él venía con esa instrucción en su cabeza. Entonces Lutero, aunque fue el gran reformador, porque habían otros que empezaron la reforma desde antes, pero Lutero fue el que se decidió a fuerza, sí, porque a él lo echaron y lo descomulgaron total. No es que él quería separarse de la Iglesia Católica, él quería corregir la Iglesia Católica. Pero como la Iglesia Católica no le gustó, se fue a Alemania. Entonces los que estaban en contra de la Iglesia romana le dieron favor a Lutero, y Lutero prácticamente fundó sin querer la Iglesia luterana, ¿cierto? Ahora, él tenía pensamientos como eso, estaba totalmente en contra de los judíos. Entonces, cuando llegó la Reforma, eso no se corrigió. ¿Entiendes, no? Sí. Sino lo que se corrigió fue la fe. La enseñanza de la fe, la forma de la fe, somos salvos por gracia, que no hay purgatorio, que no tienes que pagar por la salvación, todas esas cosas se corrigieron. O sea, la corrupción dentro del religiosismo, ¿no? Claro, entonces todo eso es excelente, todo muy bueno, por eso llegamos a lo que llegamos. Pero ellos venían con una mentalidad así. Ahora, cuando nos vamos a la historia, Dios empieza a trabajar con la humanidad de mucho antes de la iglesia primitiva. Dios le da las leyes al pueblo hebreo. Entonces, por eso yo la otra vez di un tema de decir, nosotros tenemos que regresar a las raíces hebraicas. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Pablo dice que todo lo que se celebraba en las fiestas, todo lo holocausto, todo lo que se hacía, decía, eso era sombra de lo que venía Jesucristo y lo que va a venir. O sea, porque todavía Jesucristo falta, nosotros creemos en el rapto, la segunda venida, el milenio, todo eso todavía falta. Entonces el apóstol Pablo dice, todo eso es sombra, o sea, pero tienes que estudiarlo. Para poder entender esta área, tienes que estudiar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que tanto Calvino como Lutero y otras personas dejaban a un lado el Antiguo Testamento, empezaban a estudiar desde el ahora. Nuevo Testamento. Entonces, muchas de sus doctrinas, de su enseñanza, fueron sacadas solamente neotestamentarias. ¿Me entiendes, no? Entonces, por eso yo no comparto tampoco con los calvinistas al 100 y tampoco con los armenistas, tampoco. Entonces, ¿cómo dice? Entonces, ¿cómo tú interpretas? Agarra la ley, la Torá, y empieza a estudiar todo lo que es el sacerdocio, empieza a estudiar todo lo que es el tabernáculo, empieza a estudiar todo lo que es la ley, y como Jesús es la ley, entonces tú estudias eso, entiendes más a Jesús y empiezas a decir, entonces ahora van a empezar así, pero hay una base, entonces tú tienes que empezar con la base. Entonces todos los apóstoles tenían esa base judía, no es que no eran judíos, y todo lo de la reforma no tenían base judía. Incluso muchos estaban en contra de los judíos. Incluso hasta el día de hoy ustedes van a ver, si nosotros celebramos la fiesta de los tabernáculos, ¿qué es eso? Está judaizando. Nada que ver. Estamos aprendiendo qué significa la fiesta del tabernáculo en Jesucristo. Porque es
era sombra de lo que había de venir. Y como ya ahora es y será, apréndelo. ¿Me entiendes o no? Entonces, por eso yo tampoco estoy, y yo estoy con una onda de decir, hay que romper esas barreras y decir, oh, ¿de qué línea vienes? No, tú no vienes de ninguna de las líneas. Métete en la Biblia, métete de atrás, de las raíces y aprende. Y eso te ayuda a quitar muchas barreras. Y ahí fue donde empezó el de no denominación, como dices tú, sumergerse en la Biblia y estudiar. No realmente. No. Lo que empezaron es que ellos no querían riendas. Como No querían- esta estructura, yo pienso. Claro, no más. querían la religiosidad. Yo creo que es un sistema un poco más liberal. No, muy liberal, sí. Bastante ¿Verdad? liberal. Bastante liberal, porque podemos ver que estos son movimientos que se empezaron como el denominacional y dio a un auge al movimiento de prosperidad. Claro. Y al movimiento, y como un poquito más de amor es amor y todo freestyle un poco, como que vino así, de poco a poco y se está inclinando, yo lo veo que así, que se está inclinando Inclinando para mucho. estas áreas. Claro. Porque hubo un tiempo que estuvo muy fuerte el movimiento de la prosperidad, que venía en parte de eso. Claro, lo que pasa es que fue muy fuerte, pero ya está perdiendo un poco, aunque no se ha perdido totalmente, pero se está perdiendo un poco porque la gente que pensaba que era así, ya está viendo que no era tan así. O sea, todo lo que invertí y me pidieron, ¿dónde todavía está? estoy en las mismas, claro, todavía estoy en las mismas. Ahora, los que Estoy esperando mi yate. Claro, ¿cómo que exactamente, ¿dónde está mi mansión? ¿Por qué el pastor que me quitó $1,000 tiene mansión y yo no? Claro, porque se lo diste a él. ¿Me entiendes? Porque le diste los $1,000. claro. Entonces, lamentablemente, no digo que todos, obvio no podemos decir que todos, Claro. pero sí una gran mayoría, lo que no les gusta es que le digan lo que está mal. O sea, ellos lo quieren hacer a su manera. Y como dijo Viri, y la prosperidad, ahí se ve. Ahora, se empezó también un movimiento muy, muy fuerte también acerca habían apóstoles. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y qué le dice a ese apóstol que está solo, sin denominación, sin concilio, sin nada? Decirle, no, usted no es apóstol. Y él te va a decir, ¿quién te dijo? Mi Dios me dijo, me reveló del 6 y te hacen un show. ¿Cómo le dice? Si no tiene Denominación. no Quien tiene lo denominación, corrija. no tiene quien le diga Guía, nada, están quien los solos. guíe. Claro, entonces, y engañan a los demás porque, por ejemplo, yo me puedo parar un día domingo y digo, hermanos, Yo soy apóstol. ayer tuve tuve una revelación. Dios me Aleluya. mostró en sueños, en visión, y yo me pongo serio, ¿no? Hasta las lágrimas me pueden salir, y la gente me mira así, y agarro una pluma de ganso, y el Señor me dio esta pluma, porque yo soy un arcángel. ¿Me entiendes? No, una cosa así. Entonces, hay gente que me engañan a la dice, qué gente. ridículo, pero otra gente Ya. dice, ¡Wow! claro, porque yo me la estoy dando de espiritual y de aquí, y sobre todo si llevo un tiempo con la iglesia y la iglesia me está recibiendo bien, entonces yo de repente puedo empezar a meter mis herejías y la gente va creyendo, como esas personas que empezaron a vender terrenos en los cielos, que se hizo muy famoso. Pero ¿no? la cosa Pero es que la gente pagaba, compraba. la gente reservaba y pagaba para tener su pedazo de terreno en el cielo. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, ¿pero cómo? Es porque es lo mismo, no tienen denominación, andan como gente suelta, independientes, ¿y quién les corrige? ¿Quién les dice a esas personas? Y lamentablemente la gente de la congregación anda sin pastor, anda sin enseñanza. Y bueno, está muy Guiándose a interesante. su conveniencia, ¿no? Guiándose toda su conveniencia. Es que lo que nada pasa es más, que, simplemente. mira, el dinero, el poder, la El fama, dinero es una llamarada. claro, todas esas cosas atraen mucho. Entonces, por ejemplo, si la iglesia creciera a 100 personas, son diferentes las ofrendas y diezmos que entran cuando son 10. Ahora imagínense si son 200 y si son 300. Yo digo, aquí está el negocio. Entonces yo empiezo a predicar de la prosperidad, ¿no? Para que suelten más. Para que suelten, ¿no? para que siembren las semillas. Para que siembren y tengan Claro. para pagar su terreno en el cielo. Y justo hablando, fíjate, de la prosperidad, está también hablando de un poquito de las tendencias o los movimientos. Uno de ellos era la prosperidad versus el sacrificio, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que enseña en la Biblia? Porque está la explicación del evangelio de la prosperidad, que es acerca de que la creencia es que la fe
atrae riqueza, ¿no? Y el éxito material. Y ahí es donde podemos ver ejemplos de pastores y mega iglesias que promueven este mensaje, que es lo que justo que estabas hablando, ¿no? Y también está el otro lado de la moneda, que es el que se le llama el sacrificio, ¿no? Que se habla que Jesús y los apóstoles predicaron la negación del yo y la entrega, y el testimonio de cristianos perseguidos que viven una fe sin riquezas y materiales. O sea, está el uno extremo y el otro extremo, que también eso se puede decir una tendencia o un movimiento o simplemente una... Yo creo que se puede decir tendencias, porque como la prosperidad ya está bajando, ya no está como antes. Yo creo que puede llamarse tendencia. Ahora el sacrificio, eso puede ser un movimiento, ¿no? Porque eso empezó, bueno, los apóstoles lo vivieron, la persecución se vive, el sacrificio se vive o se vive. Pero ya cuando nosotros estamos aquí no tenemos una persecución de esa manera. Entonces, yo no puedo vivir, por ejemplo, en este país como vivió, por ejemplo, el apóstol Pablo en las cárceles, Claro. porque aquí yo tengo libertad para predicar el evangelio, ¿no? Y entonces no tengo que arrancar, entonces yo no me voy a ir a vivir a un cerro, como lo hizo Juan el Bautista, porque aquí no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la prosperidad, sí, ese es un evangelio totalmente erróneo, porque nosotros tenemos que ver que está la voluntad de Dios, que es perfecta. Ahora, dentro del cristianismo o del Antiguo Testamento, ustedes pueden ver que había gente muy prosperada, por ejemplo, Abraham, Job, gente así, pero también había gente como Juan el Bautista, Elías, que andaba arrancando y viviendo en cuevas, porque el Señor no los prosperó, ¿no? Entonces podemos ver diferentes sistemas. Y ahora en el Nuevo Testamento, lo cual es el Nuevo Testamento, después del año 70 sobre todo, ya empezó la gran persecución, no solamente a la iglesia, sino también a los judíos, pero la mayoría de la iglesia eran judíos, más que gentiles eran judíos. Entonces, una gran persecución. Y ahora, el primer siglo fue duro para la iglesia. El segundo siglo fue mucho peor, que tenían que andar escondiendo y hacían, o sea, ahora los subterráneos escondidos, o sea, ellos hacían túneles subterráneos para poder esconderse. Y entonces, ¿dónde está la prosperidad ahí? Claro. Y en el segundo siglo es donde más creció la iglesia. Entonces, Claro. entonces no, por lógica, por historia, no, la prosperidad no. Depende de donde estés viviendo. Aquí en Estados Unidos, un país primermundista, donde puedes ganar plata, donde puedes hacer tu empresa, claro. Siendo cristiano o no siendo cristiano, puedes prosperar. Claro. Sí, eso es lo de menos. Porque es el sistema Claro, en el que porque vives. es un país que lo que quieren es que tú ganes más dinero para que pongas más dinero. O sea, es un país capitalista que vamos, que se va rotando el dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te vas a Cuba, que es otro sistema, que es un sistema comunista, socialista, ahí, ¿cómo tú vas a predicar de la prosperidad? ¿No? Ahora, que uno dice, no, es que la prosperidad puede ser en diferentes áreas. No, ya eso ya es arreglar las cosas. Pero arreglar si no tienes, si ya no te dieron. ahora tienes prosperidad en salud. No, eso ya es otra cosa. Pues no, si le dicen así, cuando quedan pillos, es porque no tiene soporte bíblico, doctrinal, la prosperidad. Ya yo creo que lo sacrificial ya viene siendo más como un movimiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la Biblia? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, estaba Filemón. Filemón era una persona que estaba bien económicamente. Santiago, él hace la diferencia de decir los que tienen plata y los pobres. Por eso Santiago, cuando él dice que la verdadera religión es ayudar a cristianos que tenían dinero, pero no eran generosos, no ayudaban la obra. Y Santiago empieza a luchar contra eso. Entonces Santiago incluso habla en contra de las riquezas, habla en contra de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había gente con dinero, con buena posición, antes que llegara el año 70. Después del año 70 ya todo se fue, pero Santiago estaba luchando con eso. Entonces podemos ver dentro de la Biblia que había gente con dinero. No todos estamos sacrificados a no tener dinero, ¿no? Ahora, Dios te da herramientas
Y si tú la usas, puedes lograr mucho. Si no la usas, vas a lograr poco. Ahora, si el Señor te quiere a un llamado, mandarte, por ejemplo, a la India a predicar, te aseguro que vas a pasar pobreza, vas a pasar enfermedad Y tremendos y vas a pasar sustos. mucho. Claro. Entonces, esa persona sí va a entrar a esa vida de sacrificio, que sí existe, que sí es y es real para algunos, pero no para todos. Pero ahí es donde entra lo que es la perfecta voluntad de Dios, lo que es Dios en sí. O sea, Él escoge a unos y a otros y a otros y a cada uno los va a poner en diferentes lugares. Y esa es la cosa que de repente nosotros, estando en este país, no nos damos cuenta de la gran bendición que tenemos. Y otra vez estaba pensando, dije, ay, nosotros somos tan bendecidos porque no estamos viviendo lo que otras personas creyentes están viviendo en sus países. Sí. Por ejemplo, se hablaba de los misioneros, ¿no? Que ellos realmente están, sí, amor a la obra, pero también están en un sacrificio, porque no solamente es su estabilidad emocional que tienen que dejar a un lado, física y familiar, ¿no? Tienen que salir y sacrificar tantas cosas. Y yo dije, y uno se vuelve, y yo pienso que también ese es el riesgo, porque como hablaba acerca de la segunda etapa de la iglesia, donde hubieron esos sacrificios, y ahí es donde más crecieron en fe. A diferencia que ahora nos damos cuenta que en este tiempo nosotros, especialmente en estos países, que si vemos en los países latinoamericanos, uno dice, ¿por qué las iglesias en nuestros países Hay más miembros. la gente es más entregada? Y se llena más y la gente está buscando a Dios por lo mismo. Y aquí tú te das cuenta que aquí la gente está tan cómoda, tan fría. Y la iglesia nomás es como para calmar la conciencia. Y siempre tienen una justificación por qué no asistir o X o Y. Y las iglesias tienen ese gran problema. Y si hay unas iglesias que están muy grandes, ¿por qué? Porque están con el movimiento que le hablábamos de la prosperidad. O todo hablan acerca de las bendiciones, que todo es bendición, bendición, bendición. Entonces, cuando pasan por problemas difíciles, su fe está muy débil porque realmente no tienen una base o una enseñanza de fortalecimiento espiritual o de fe. Todo va a ir de bendición en bendición en bendición. Claro. Y ahí es donde entra lo que se ve en la Biblia, lo que es innegable, que siempre cuando alguien te predica o se basa más en las bendiciones terrenales, está fuera de la palabra de Dios, porque el que ofrece cosas terrenales es Satanás, y siempre lo hizo en toda la Biblia. Sí. O sea, el que te ofrecía todo lo terrenal, a Adán, a Eva, A Job. a Jesús, a todos los que tentó, siempre era acerca de cosas materiales. No, Job, el Señor fue el que le... Entonces le dice, mira, todo esto será tuyo si a mí me adorares. Entonces, todo lo que Satanás usa en tentación son cosas Hasta terrenales. mismo Jesucristo, ¿no? Sí, po. Entonces, cuando a ti te dan, decir, no, mira, tú para servir al Señor tienes que, o ejemplo, el Señor te va a dar cosas materiales, no. O sea, que me las puede dar, sí. Pero no es la prioridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el ser humano le brillan los ojos por las cosas materiales. A veces por algo el Señor dice que construyamos los tesoros en el cielo, no aquí en la y no en la tierra. Entonces, es fácil distinguir en ese aspecto cuando alguien te ofrece cosas materiales, tú dices, no, mejor ofréceme cosas espirituales. Sí. ¿Y cómo se puede balancear eso, no? La bendición de Dios con el llamado a la humildad y al servicio. ¿Cómo se puede? Porque no significa que no va a haber una bendición. Y yo pienso que eso es lo que malinterpretamos. Sí. Y es lo que yo pensaba, decía, nosotros somos tan bendecidos y no lo valoramos. Claro, lo que pasa es que nosotros somos bendecidos en la parte libertad. Aquí. Y estabilidad, Porque, ¿no? por ejemplo, el video que pusimos la última vez, nuestro servicio de misiones, acerca de Norcorea, cómo los norcoreanos cristianos, o sea, luchan por irse de ese lugar. Sí. Porque si a ellos los pillan,
Claro. Entonces ellos son encarcelados y torturados, y no solamente ellos, sino que toda su familia, sus pequeños, todo. Todos. Entonces es muy difícil. Entonces ahí tú no me podías hablar de prosperidad, es imposible, no hay, o sea, anda a predicarle, no, aquí no existe, te van a decir, aquí no hay, cállese, porque si lo escuchan, lo van a meter preso, ¿no? O sea, Pero yo pienso la fe que han de tener. claro, Oh, pero sí. eso es lo que tú decías, porque otros países, como ejemplo China, que está bajo un régimen también comunista, porque la población más grande de cristianos está en China ahora. Entonces, cuando Exacto. tú ves por qué los chinos, por lo mismo, por la fe. Latinoamérica, por la fe. Porque como no tienen, tú dices, ¿de dónde saco? Sí. Tú Más que dices, por fe. Exactamente, tú dices, Ya. hermano, tú Es donde tienes que crece la creer. fe. Claro, tú tienes que creer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La salvación es por medio de la fe. Claro. Entonces, cuando tú dices, no, yo voy a tener fe, no tengo nada, pero tengo fe en Jesucristo, eres salvo. Entonces ya viene un cambio interno en tu vida. La diferencia que vivimos acá, tú ser el hermano, diga, tenga fe. ¿Qué es lo que hace un hermano? Que se va primero al hospital, que se va a jugar a la lotería a ver si se gana millones de dólares. Porque hay muchos cristianos que andan jugando a la lotería y muchas cosas de esas. Entonces, A como que el sacarnos el Señor, numerito. el Señor termina como yendo al último lugar. Por ejemplo, si tú dices, hermano, ¿por qué faltó? No, es que tuve que trabajar. ¿Me entiendes? No, o sea, es como, o sea, Claro. primero está el trabajo, primero Toda está la familia. todo, y que como hay facilidad de irte al hospital y que te atiendan, o sea, ni siquiera horas, o sea, oh, me duele la cabeza, voy a ir al hospital. Perdón. O sea, Salud. Entonces tú no, pero allá, Ajá. en Latinoamérica, tú no vas al hospital, entonces te vas a No, sacar no una te cita. cobran. No, aparte que te cobran, tú vas a un lugar público, o sea, público, una posta pública. Y ya un te moriste seguro de aquí público. que te la Quiero que te atiendan. Claro, te dan una cita 2 meses y tú dices, no, pues, para eso mejor oro. No, mejor, entonces como que te acostumbras a eso, a la oración, a estar con Dios, decirles, Dios, mira, tengo esta necesidad. Por ejemplo, no tengo plata, mi familia tiene que comer. O no tengo que comer, Claro, exactamente. aquí tú vas al aquí, banco de comida al banco y comida, lo tienes. O aquí hay gente que anda rechazando trabajos. Gente le dice, oye, mira, hay un trabajo allá. Ah, está muy lejos. No hay un trabajo, ese trabajo no me gusta. Ajá. Y tú dices, pero es Wow. trabajo. Y aquí la gente regodiona Y con los allá trabajos. en No, y allá te Latinoamérica. ofrecen un trabajo. Mira, hay un Sí, trabajo ahí voy. de arrancar, no sé, caracoles de a dónde. Tú dices, sí, ahí voy, porque es trabajo. Entonces, cuando hay necesidad, te aumenta la fe. Y Dios es Dios que, no estamos hablando que es Dios de los pobres, pero cuando hay necesidad, Dios como que le quiebra el corazón y hace cosas. Y da. Entonces, todo lo que es Norcorea, China, Latinoamérica, inclusive a los países pobres de África, por eso crece el Evangelio sin prosperidad. Al contrario, a veces con más necesidad. Sí. Pero crece, ¿pero por qué? Porque ahí sí ellos están practicando lo que es la fe. Claro, sí. Y mira, ahora que hablamos un poquito de... y hasta Sacrificio. del sacrificio, pero ya como... Ya llegar a este último punto porque ya nos quedan como 15 minutos. Wow. Qué rápido, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a hacer la desconstrucción de la fe, no? O sea, ¿una crisis o una oportunidad? Mira, yo creo que cuando... Con todos estos movimientos Sí, que estábamos mira. hablando. Yo creo que es peligroso, pero al mismo tiempo, porque no estamos hablando de que vas a dejar la fe y te vas a buscar por otro lado. Estamos hablando de cómo ¿Alterarla? decir... No alterarla, porque la reconstrucción es como decir, a mí me han enseñado así por tanto tiempo. Por ejemplo, te digo, porque a mí me pasó. Yo venía de una enseñanza así. Y está bien, esa fe me va a salvar y todo. Pero de repente yo me doy cuenta que eso que me han enseñado no era tan así. Y ya se entra en una reconstrucción. Claro, entonces ahora yo empiezo una reconstrucción. Como decir, una modificación. claro, como una reconstrucción de los hechos. Como decir, claro, como decir, eso está ahí, sí. Ok, y está bonito ahí. Ahora, ¿por qué llegó ahí? Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ese porque está ahí ya tiene una razón. Entonces ya yo no veo Busca la eso, sino razón. que ya veo la razón y entiendo más. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ya comprendo más. ¿Y qué es lo que te ayuda a esto? A entender el carácter de Dios. Porque hay muchas cosas que, o sea, yo lo veo así. Ahí está la voluntad perfecta de Dios, la cual ninguno de nosotros la lleva.
la llevó un tiempo Adán y Eva, que era el momento de la perfección, pero ya nunca más. Entonces está la perfección de Dios, la voluntad perfecta, pero está la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿dónde entra esa voluntad permisiva? Que a veces nosotros somos cabeza dura. Y Dios te dice, ok, está bien. ¿Lo quieres hacer? Hazlo, ya, hazlo. Pero te voy a ver allá en la esquina. ¿No? Entonces tú haces. Con tus consecuencias. Claro. Sí. Entonces ella dice, Señor, ayúdame, Señor, mira, fallé, mira, caí. El Señor te dice, ya vente para acá. Entonces, el Señor te quería llevar por este lado. No te dije. Pero tú estás de necio de irte por este lado. Y vas a dar la vuelta y Dios te dice, ya vente para acá, sigue acá. Y tú dices, ok, pero en 2 kilómetros más vas a hacer lo mismo. Vas a tener la misma. No, Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Qué Es cabezones. que, claro, entonces, como está la voluntad permisiva de Dios, entonces, cuando nosotros vemos el carácter de Dios, entonces podemos entender muchas cosas más y no ser tan dogmático en ciertas cosas. ¿Me entiendes? Porque cuando tú estás acostumbrado a lo antiguo, por decirlo así, y no estoy diciendo que lo antiguo es malo, si por algo estamos donde estamos, porque sí, el Por Señor esas usó. enseñanzas. Pero ahora que tenemos conocimiento, tenemos la internet, tenemos enciclopedias, o sea... La Rose. Claro, La enciclopedia el La Rose. Rose. Entonces, Re caras que eran esas entonces era enciclopedias. como ahora tienes más, entonces puedes aprender más. Ahora, ejemplo, tú te vas a agarrar el Nuevo Testamento, por ejemplo. Agarrar el Nuevo Testamento y en paralelo puedes poner el Nuevo Testamento en griego y traducir palabra por palabra. Y está ahí en línea. Antes, ¿dónde estaba eso? No existía, no estaba. Era solamente para algunos. Entonces, te interpretaban culturalmente la Biblia, a lo que yo creía, a lo que yo pensaba. Entonces, cuando tú agarras esa enseñanza cultural de cada país, de repente llegas acá y tú dices, no, o sea, no está, o sea, no era así como me dijeron. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces empiezas a reconstruir tu fe, pero ya una fe basada en la Biblia, no una fe basada en el Señor de los Anillos. Harry Potter. Claro, o sea, no en una película, ¿me entiendes? No, o sea, puedes reconstruir o ver, decir, no, si esto está bien, pero no era tan así, porque y también lo que se vivió en ese tiempo, la enseñanza de los apóstoles, lo que yo decía, nosotros venimos de una reforma que era sacada de la Iglesia Católica, aunque sí se fueron a los manuscritos antiguos, pero de todas maneras, o sea, te queda eso. Claro, sobre todo la liturgia, ¿ves la liturgia que tenemos ahora? ¿Cómo tú ves lo que se vivía en el Antiguo, en el Nuevo Testamento? Nada que ver. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, lo que es la Santa Cena, muchas iglesias celebran la Santa Cena como la Iglesia Católica, y nosotros deberíamos celebrarla como dice el Jesucristo, que es la fiesta de la Pascua, interiorizando más esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, a eso es lo que voy yo. Entonces, como decir, no es que esto esté malo, sino que está mal interpretado muchas veces. Entonces, ahora tú dices, no, ahora vamos a interpretarlo ya con mejor conocimiento, con una base más profunda, más honda en lo que de dónde viene, cómo viene y cómo es, ¿no? Por ejemplo, si tú dices que el apóstol Pablo dice que nosotros somos sacerdotes, y tú vas a ver los sacerdotes de la Biblia, son nada que ver con los sacerdotes católicos. Nada que ver. O sea, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos esa idea? ¿Entiendo o no? O sea, la crearon, alguien la creó. Tú dices, no. Conveniencia. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, no, yo voy a agarrar la Biblia. ¿Y qué es lo que es un sacerdote? Sacerdote Y tú dices, para perdonar esto, sus pecados. Claro. Nomás agarraron esa parte, ¿no? Si nos agarraron esa Entonces, parte. esto ya no es, sino que esto es. Ahora, ¿cómo yo me transformo en un sacerdote en los tiempos actuales? Entonces, tengo que agarrar, pero de la fuente. Entonces ya no puedo quedarme en esto, sino que tengo que ir más abajo. Entonces eso es lo que yo entiendo con reestructuración de la fe. No quiere decir que la fe de Calvino, de Arminiano, de Lutero, Martin Luther King, bueno, también puede ser, y de Lutero, está mal. No quiere decir eso, pero ellos venían de una religión que fue imperial. ¿Entendido? O sea, así es, y las Biblias que ellos tenían eran del latín, ellos la empezaron a traducir, hicieron muy buen trabajo todo, pero
de ahí sacaron muchas también. Entonces, por eso digo yo, hay que irse más al fondo, a lo que realmente, entonces empiezas a conocer el carácter de Dios y tú dices, ok, así es. Entonces esto no es tan rígido como me lo enseñaban. Y yo puedo poner ejemplos de cómo el Señor dice, esto no es permitido, pero acá el Señor lo permitía. Entonces tú dices, pero ¿cómo el Señor acá dice que no, pero acá dice que Pero sí? es que todo dependía en él. Exactamente, entonces ahí tú te das cuenta del carácter de Dios. Entonces ahí donde está también la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Y a lo que estás hablando ahorita, como por decir no sé qué denominación dijiste, es que tienen 300... Los Métodos. luteranos, Ajá, entonces su predicación es de ellos, nada más es basado a eso. basado a eso. Y ya no indagan más allá como nos estás diciendo tú ahorita. Yo le pregunté al pastor que era luterano, le pregunté, pero ¿cómo ustedes se pueden basar en 300? Y dije, pero no le dan espacio a revelación del Espíritu Santo, los momentos más contemporáneos. Me dijo, sí, o sea, sí puedes ponerlo a más contemporáneo, pero esta es tu base. O sea, el título, por ejemplo. Se puede decir como tu tópico. Claro, como ejemplo, la salvación es por fe. Ese es el Por tópico. ejemplo, ese es el tópico y estos son los versículos. Y de ahí tú puedes manejar, pero no te tienes que salir de ahí. ¿Ya? Ahora, los 300 mensajes que yo tenía, sí, no eran. Pero también la idea de ellos era eso, o sea, que no hubiera un desorden. Que no se abusara de las escrituras. Que no se abusara de la inspiración, como pasó, por ejemplo, con todo esto del purgatorio. Y que pasa también un poco como que se puede ver al extremo también de repente con algunas iglesias que son, ¿cómo se llaman? Pentecostales también, que se van un poquito al exceso Claro. de la interpretación o... Claro, el base es que sí, hay también. una... Sí, por o sea, ejemplo, como que... hay Todos una interpretan de más. Claro, lo que pasa es que... Algunos, ¿no? Algunos, claro, no todos, No pero todos, ya. de todo, por ejemplo, hay unos metodistas que son un poco más abiertos, otros metodistas que son más cerrados, pentecostales también hay igual, o sea, hay pentecostales que son más moderados y hay otros que se van a los extremos. Pero hay de todo. Entonces hay muchos pentecostales que me ha tocado a mí conocer que se llevan más por una visión o un sueño que lo que realmente dice la Biblia. Ya. Entonces dice, tuve una visión. Y entonces ellos tienen más sueños en su vida y en su corta vida que todos los sueños juntos de 1500 años que el Señor dio en la Biblia. Y es verdad, tienen sueño cada otro día. El Señor me dio un sueño, el Señor me dio. Yo Y en sueño cada cada servicio mes, un si sueño. acaso. Claro, y a José le dio 2 sueños, 3 sueños, no más de ahí. A David, a Daniel también. David ni siquiera soñó. ¿Me entiendes? Y unas revelaciones por aquí. Ellos tienen más, una persona de ellos tiene más revelaciones y sueños que toda la Biblia junta. Claro. Entonces, ¿cómo? No, entonces tú dices, no, eso no está. Claro, y yo también he conocido, por ejemplo, así como de un extremo a otro, que yo pienso que tiene mucho que ver también, que he conocido pentecostales que sí tienen bastante educación bíblica. Entonces, yo creo que eso les ayuda mucho el conocimiento a balancear esa área, que se pongan muy emocionalistas, ¿no? Y que Claro. todo, como muy místico, ¿no? Les ayuda a balancearse eso, el mismo conocimiento de la palabra. Claro, y por eso te digo, nosotros, por ejemplo, somos interdenominacionales por lo mismo, porque nosotros podemos conversar y tener muchas cosas en común con un pentecostal, pero también podemos tener muchas cosas en común con bautistas. Y tenemos muchas cosas en común con metodistas, Claro. por ejemplo, y quizás los luteranos un poquito menos, pero con otros sí, ¿no? Pero se puede, ¿no? Pero los no denominacionales generalmente rechazan, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los bautistas, que a mí me gusta, digo que ellos estudian bastante. Ellos Claro. se meten mucho en la Biblia y hay mucho estudio. A diferencia, un poquito contrastar a lo que son los pentecostales, ¿no? Que los pentecostales son más de emoción, de espíritu y de donde se sienta el fuego. ¿No? Y de repente les falta un poco de conocimiento bíblico. Entonces, pero también del otro lado son como
más apagados, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos no creen en todos los dones del Espíritu Santo. Ellos solamente algunos, y otros dicen que ya algunos cesaron, que ya no existen, que ya no están. Entonces también eso es el problema, porque, por ejemplo, como yo les predicaba el domingo, yo viví una sanidad hace poco. Si fuera bautista, me hubiera quedado enfermo toda la vida. ¿Me entiendes? Porque Jesucristo dice, por tu fe será hecho. Entonces, si tú no crees, no va a pasar. Pero si tú crees, puede que pase, porque va a estar tu fe puesta. Entonces, por ese lado, uno tiene que decir, si la Biblia lo dice, lo creemos. Exacto. Entonces, si el Señor dice, hay momentos de sanidad, amén. Va a haber un momento en el cual yo puedo ser sano. Pero los bautistas dicen, no, no hay. Entonces, ahí donde dice, no comparto mucho con eso, porque aunque está en la Biblia, ellos lo rechazan. Sí. Y otras cosas sí, otras cosas no. Pero ¿quién te dijo? Por ejemplo, yo en mi caso me pongo a pensar, ¿y a mí quién me da la autoridad para decir esto sí y esto no? ¿Me entiendes? No, no, o sea, yo le dije, como le dije la otra vez, si está en la Biblia, yo lo voy a creer porque está en la Biblia. Y Dios no cambia, Dios es el mismo de siempre. Y los dones espirituales, como yo dije la vez pasada, no era algo exclusivo de la iglesia primitiva, si venía desde antes, desde mucho antes. Entonces, vemos que Dios actúa con esos regalos para la humanidad, sobre todo para su pueblo, ¿cierto? A través de la historia. ¿Y por qué tuvo que acabarse en el año 70? O en el año cuando murió Juan el Apóstol, el año más o menos 100 después de Cristo. Ahí se acabó y ya no hay más. Claro. Entonces, todas esas cosas en las cuales que uno tiene que ir, ver, pero hay cosas buenas. Sí. Yo pienso que podemos sacar cosas buenas de cada una. de cada denominación, ¿no? Claro, porque están basadas en la Biblia. Claro. Y están basadas en lo que es, ¿no? Porque de todos, por ejemplo, inclusive conocemos diferentes pastores de diferentes denominaciones y todos te enseñan algo, o sea, todos, uno aprende de todos. Y yo creo que al final tiene mucho que ver también, como, a mi opinión personal, es el que tanto sepas también, que tanto te interiorices en la palabra, que no solamente es ir a estudiar los libros y los pensamientos de otras personas que tienen su propia interpretación, sino por qué no irse directamente a la palabra de Dios y sacar la enseñanza, ¿no? Claro, pero para eso el Señor puso 5 ministerios. El maestro. Claro, y uno de esos está el maestro. Entonces, el Señor lo puso para algo, para que tú vayas con un maestro. Pero ese maestro tiene que estar dentro de la iglesia donde tú estás yendo. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, Sí, ¿verdad? Porque hay veces que uno lee y si no le entiendo ni jota. claro, entonces tú te vas con un maestro, por ejemplo. Sí, el Señor puso pastores ¿para qué? Para que gobiernen ovejas. Entonces una persona dice, no, yo no creo en los pastores. Entonces estás en contra de la Biblia. Ahora, ¿que hay pastores buenos? Sí. ¿Y hay pastores malos? También. Sí. Pero hay pastores, sí. Hay de Entonces, todo en la tú eres viña del oveja. Señor. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, tú eres una oveja, sí, ok, necesitas un pastor. Sí. Ahora, si quieres dártela de soldado independiente, un mercenario, bueno, claro, ahí Ya tú te viene la siendo arreglas un con el mercenario. Señor. No, pero como si ayuda el apoyo de o sea, decir, estar bajo un pastor, estar con una enseñanza de un maestro, sí, o sea, por algo están los ministerios, no están hechos nomás porque Porque sí, por si acaso. Entonces tú vas a crecer gracias a esos ministerios, porque el apóstol Pablo dijo, entonces el Señor constituyó 5 ministerios, y esos mismos 5 ministerios son para edificación de los santos para el trabajo ministerial. Claro. O sea, que al final de cuentas, esos ministerios están para un trabajo en específico, que es ayudar a los que vienen más de abajo. Hasta que tú, ya el Señor te diga, ya, tú te voy a darte el ministerio de, por ejemplo, maestro, y el Señor te va a dar, te va a entender, y tú vas a discipular a otros. Que al final eso es lo que Jesucristo dijo, ustedes tienen que ir, predicar, tienen discípulos. que enseñar y hacer discípulos. Entonces al final la tarea de todos nosotros es hacer discípulos. Ahora, si yo no estoy preparado, Claro. es porque estoy muy nuevo, pero después de unos años, ya que en la iglesia donde yo asisto hay maestros, hay clases, hay estudios bíblicos, yo decía, ¿cómo no voy a aprender? Y yo ¿No? me acuerdo, fíjate, cuando estaba recién, bueno, no recién, pero muchos años en la iglesia,
Y yo decía, yo leía, porque decían, ¿cómo uno empieza a leer la palabra de Dios? No, para empezar Y yo leía, pero si yo me pongo a pensar al conocimiento de ahora, al de antes, decía, no, hombre, yo antes leía y ni cachaba ni Nada. No. Ya. Nada. Y ahora ya uno lee, ya con más entendimiento está leyendo y dice, no, pues sí se ha avanzado. No, sí, cierto. Sí se ha avanzado. Claro, porque ya uno entiende, por ejemplo, si tú eres muy neotestamentario, por ejemplo, solamente te basas en el Nuevo Testamento, tú vas a interpretar, depende de tus pensamientos. Ahora, si estudias Tu el Antiguo, conocimiento también. claro, porque estás interpretando lo de ahí. Ahora, si aprendes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo ves que es una decodificación del Antiguo Testamento, de todo el trabajo sacerdotal que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, o el trabajo del sumo sacerdote que hizo Jesús, más el sacrificio de la Pascua, que es Jesucristo, más lo que son las primicias, más lo que es el pan sin levadura, más de qué significa los holocaustos, qué es el incienso, qué es... Y tú dices, ¡wow! Wow. Entonces, ya, tú empiezas a leer... Ahora tiene claro, sentido. entonces tú empiezas a leer el Nuevo Testamento y tú dices, no, pues claro, Sí. pues eso significa... Todo tiene esto tiene sentido. Entonces... Por eso te ayuda y por eso yo digo, o sea, no nos quedemos en Calvino, Armenio, vámonos a las raíces y de ahí saquemos nuestra línea de enseñanza. No nos quedemos solamente desde el 1600 para adelante, no, vámonos a cuando se formó A la fundación. y el Señor Dios mismo puso esa ley que es la ley de Dios. Y de ahí esa ley se separa y se interpreta y esa ley llega hasta los días de hoy, pero en diferentes aspectos. Por ejemplo, el área sacerdotal, como decía el sumo sacerdote, ya no necesitamos un sumo sacerdote, para eso tenemos a Jesucristo, ya no necesitamos el sacrificio, para eso está Jesucristo. Entonces, pero yo tengo un trabajo sacerdotal que hacer, ¿cuál es ese trabajo? ¿Qué significa el bautismo en agua? ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa la sangre? Todas esas cosas, entonces tú vas entendiendo y tú dices, ok, ya voy entendiendo más cuál es mi trabajo, cuál es mi labor y qué es lo que tengo que enseñar a otros. Por eso tan importante eso es los estudios bíblicos, ¿sabes? Sí. No solamente porque la predicación es algo más corto, pero no se va tan profundo en la enseñanza. Claro. Como los estudios. Sí. Y los estudios, pero yo digo, wow, sí, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Es que Muy buen él es el trabajo que- con los estudios, ya. Bueno, para los que no saben, el pastor es el que estructuró ya por estos años todo un sistema de educación, de enseñanza, pero han sido enseñanzas ya más profundas y hay veces que uno dice, no sé, no tenía ni J, ni idea, ni A, B, C, ni D. Entonces, y ahora ya tiene todo sentido, o sea, tú ya vas leyendo la Biblia y ya con conocimiento, o sea, tú vas leyendo, no, sí tiene, como que lo vas entendiendo, ¿no? Y antes tú leías, estabas bien perdido, no sabías si estabas... No, se te hacía una capirotada ahí de pensamientos. Sí, Y de autointerpretación, Ya. ese es el peligro. sí, también. Sí. Sí, pero bueno. Y nos vamos con nuestra tradición de todos los miércoles, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y no hubieron saluditos? Porque no tengo Sí, teléfono. hubieron muchos saluditos ahí. Saludos a nuestra pastora, dice Dios les bendiga. Y Daidel Ramos dice, hola, ¿cómo están? Bien, Daidel, Dios te bendiga. Y nuestra pastora dice, me gusta mucho este tema, está muy claro para saber qué son las denominaciones. Así es, Miros Teista dice, hola, bendiciones. Bendiciones a todos los que Saludos. estuvieron conectados. Denle like, compartan y comenten, sigan comentando y sigan compartiendo para que siga viendo este video. Amén. Uno blanco de santidad. De santidad. Nos andamos muy santos, Ah, mira. mira. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Así es. Y, Hacer el dice, bien. y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Amén. Así es. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Así es. Amor. Amor. Puro amor. Gracias, pastor, que estuvo aquí con nosotros. De Muy, nada. muy bueno el tema, muy buena explicación. Y si te lo perdiste, ve a YouTube, ahí lo vamos a poner en estos días. Mañana. Mañana está. O si no, esta noche. En esto. Si es que el Señor no ha venido. Si es que el Señor no ha venido, así es. Y pues les damos las gracias a todas las que estuvieron conectadas ahí, que el Señor les bendiga y nos vamos, nos retiramos y nuestro pastor nos apaga la camarita y que pasen buenas noches y que el Señor los bendiga y los vemos el próximo miércoles con una invitada especial. ¡Yay!